¿Cómo podemos medir cuán curiosos somos? O más exactamente, cuán curiosos somos respecto a la media, a los demás. Bueno, no tenemos, que sepamos, una herramienta que nos permita compararnos con el promedio de la humanidad, en general. De hecho, puede que tal cosa seguramente no tenga sentido, porque las circunstancias en cada lugar son muy diferentes. Y seguramente esta diversidad social y de contexto tendría un impacto claro en la medida del grado de curiosidad de las personas. Pero existe una herramienta que permite comparar nuestra curiosidad con la de un ciudadano norteamericano promedio. Algo que en el contexto de países desarrollados quizá puede ser de utilidad al ciudadano medio. Ha sido desarrollado por un equipo de psicólogos liderados por Todd Kashdan, fundador del Wellbeing Lab de la George Mason University. Este modelo se ha construido a partir de la investigación sobre curiosidad realizada hasta el momento, como la pionera de Daniel Berline en 1950, la de George Loewenstein en 1994, la de Britta Renner en 2006 o el trabajo de más de 5 décadas de Marvin Zuckerman. El modelo mide tu curiosidad a lo largo de 5 dimensiones. La primera dimensión es la denominada sensibilidad a la privación. Se trata de que eres consciente de que no sabes algo y quieres resolverlo. Sentirte privado de la respuesta no te gusta y quieres llenar ese vacío de conocimiento para aliviarte. La segunda dimensión es la exploración gozosa. Es el placer que te genera asombrarte por cosas nuevas, por las fascinantes características del mundo. Sería el placer de descubrir por el mero hecho de hacerlo. La tercera dimensión es la curiosidad social. El interés por los demás, por lo que hacen, por lo que piensan, nos lleva a hablar con ellos, a observarlos con el objetivo de aprender y disfrutar. La cuarta dimensión es la tolerancia al estrés. La capacidad de manejar la ansiedad que te genera no saber sobre algo. Así, la curiosidad te desvela algo que desconoces, porque hay quien se ve inundado por el estrés de no entender algo, de no disponer de una respuesta. Este tipo de curiosidad la tienen las personas que tienen paciencia para recorrer el camino que les llevará a resolver sus inquietudes sobre el tema al que se enfrentan. La quinta dimensión es la búsqueda de emociones. Es el curioso que está dispuesto a asumir riesgos para experimentar la novedad. Para enfrentarse a lo nuevo no es para él un problema y asume el coste de hacerlo. Arriesgarse para responder a su curiosidad le da vida. Uno puede ser más curioso en una de las dimensiones, en varias o en todas, pero en cualquier caso, la fuente de tu motor de curiosidad es diferente en cada caso. Lo relevante es que si sabes qué mueve tu curiosidad, puedes ir a buscar situaciones que la estimulen. Por ejemplo, si mi curiosidad es básicamente social, tengo que ir a buscar relaciones con nuevas personas. Si lo que busco son emociones, tengo que imponerme retos que me exijan riesgo. Si lo que busco es disfrutar, tengo que acudir a las fuentes de información sobre lo curioso que es el mundo. ¿Quieres medir cuán curioso eres? Aquí tienes el acceso al test. Está en inglés, pero es realmente muy fácil de entender. Y si no, aplica el traductor automático de Google.